Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en este seminario sobre demonología. El día de hoy vamos a hacer una exposición bien interesante, porque el día de hoy vamos a empezar a ver cuáles fueron esos orígenes de lo que más tarde, dentro de la doctrina cristiana, pues bien fuera esta del protestantismo o del catolicismo en cualquiera de sus manifestaciones, eh, tendría como concepto de el bien, el mal. En otras palabras, como el concepto de el diablo o de Dios. Es así como vamos a empezar con una introducción a lo que históricamente se conocía como el movimiento del maniqueo. El maniqueísmo fue una doctrina religiosa que surge fundada por Mani. Mani fue un precursor religioso que nace por allá hacia el año 275, 277 de la era cristiana, es decir, pocos años antes de lo que oficialmente se llamaría el catolicismo romano, que fue traído o fundado por Constantino. Recordemos que ese catolicismo se da entre los años 250, 300 después de la era cristiana. Entonces, por allá en esa época surge el maniqueísmo a manos de este personaje Mani. ¿Qué particularidades tenía este maniqueísmo? ¿De dónde viene? El maniqueísmo básicamente es fundado por Mani, quien era hijo de un creyente de una secta gnóstica cristiana. Eso suena pues, un poquito extraño, mezclar el gnosticismo con la cristiandad, pero efectivamente se daba en estos momentos históricos lo que era la fusión de esa nueva condición de credo y de fe que era el cristianismo y el gnosticismo, que básicamente era la tendencia al conocimiento, es decir, a sustentar todo fundamentado en un conocimiento claro y demostrable. Entonces, Mani viene descendiente de esta corriente gnóstica cristiana y hay una cantidad de aspectos, una cantidad de elementos de este cristianismo gnóstico que Mani no comparte. Y es allí donde surge precisamente esta corriente, perdón, no es COVID, gloria a Dios, nace esta corriente que va a dar una tremenda lucha y va a cambiar total y radicalmente el concepto del bien y del mal y finalmente va a terminar por establecer quién es este personaje diablo, quiénes son estos personajes demoníacos y quién es Dios y qué papel empieza a jugar en todo este proceso Jesucristo. Entonces miren que es aquí donde nace esa mezcla extraña que no podemos perder de vista y que, como les decía ahora, coincide históricamente con la creación, el nacimiento de este catolicismo romano que varios años más tarde pues, se subdividiría en los anglicanos y en los ortodoxos, por otras razones muy distintas. Entonces, hay que ver que lo que Mann
establece allí para fundar su religión es que Dios le revela a Mani una serie de conceptos que los demás no tenían, claro, y que de una manera exclusiva. Y Mani se convierte en un profeta iluminado por Dios. Es muy importante establecer que esta secta cristiana y gnóstica era conocida como la secta el Quesaíta, una secta gnóstica cristiana de 250 después de la era cristiana. Esta secta vamos a ver que tiene unas muy tremendas, unas muy marcadas incidencias en lo que es el desarrollo histórico de la fe y de la religión, la secta el Quesaíta, porque esto viene impregnado por allá de los musulmanes. Vamos a ver de dónde se mezcla todo esto y ya vamos comprendiendo el porqué. La introducción que hacíamos a nuestro seminario de demonología tenía la necesidad como elemento primordial de dar un breve recorrido por todas las religiones posibles, y eso fue lo que efectivamente hicimos. Entonces, esta iluminación que sufre Mani para poder convertirse en un profeta instaura en Mani una posición sobre lo que es realmente la luz y las tinieblas, estableciendo allí un dualismo, una dicotomía, una separación entre lo que radicalmente es bueno y radicalmente es malo. No hay unos puntos intermedios. De hecho, dentro de esta corriente del maniqueísmo, coexisten el bien y la maldad, o la luz y las tinieblas, como Mani lo denominaba, con una connotación muy particular, y es que en el principio nada que ver las tinieblas con la luz. Y esto pues es muy interesante porque de alguna manera se trastoca en lo que Dios establece en el Génesis, en el libro del Génesis, cuando dice que en el principio era el caos y la oscuridad y se hizo la luz. ¿Sí? Entonces, bien interesante todos estos planteamientos. Resulta que este maniqueísmo del que hablábamos tenía dos grandes corrientes, dos grandes divisiones. Habían unos que eran los maniqueístas fieles, que eran algo así como unos maestros ascendidos en la fe, y que cuando estos maniqueístas fieles morían, su cuerpo liberaba toda la luz que Dios les había dado. Es decir, eran unos seres de luz. Y el otro grupo de los maniqueístas, que eran unos maniqueístas auditores. Estos maniqueístas auditores no era que estuvieran auditando nada o revisando nada, sino que eran unos maniqueístas menos depurados, más impregnados por las tinieblas, y que cuando morían, como no estaban purificados, entonces era necesario que reencarnaran. Y aquí aparece otro concepto que teológicamente empieza a ver como una mezcla de esas religiones orientales impregnando ese maniqueísmo, y involucran un concepto que hasta ahora, dentro del planteamiento de Jesucristo y de los profetas, no existía, y era la reencarnación para poder convertir esas tinieblas que habían en el interior de las personas, de los auditores, en luz, de tal manera que cuando hubiese pasado el número suficiente de reencarnaciones, entonces ya no había vestigios de las tinieblas, sino que todo era luz, entonces ya podían soltar su luz y convertirse en maniqueístas fieles. Es así pues como el maniqueísmo se convierte en la primera religión
que tiene un intento, hace un esfuerzo muy grande para convertirse en la primera religión universal. El maniqueísmo fue entonces el primer intento de estandarizar la fe en una religión dualista, es decir, bien y mal, luces y tinieblas, diablo y Dios. El punto es de qué manera se va a dar este proceso dentro de la teología y por qué es en Roma precisamente que empieza este proceso y cómo se cae posteriormente. Y ya cada uno de ustedes irá evaluando las similitudes, las coincidencias, si es que así se pueden llamar, de lo que hoy en día es el catolicismo romano y las sectas o los grupos o los protestantes extremos. Vamos a ver todo eso, cómo se van compilando a través de esta reunión del día de hoy. Hay una particularidad y es que Mani en su momento fue muy hábil, si cabe la palabra, muy inteligente, muy astuto. ¿Por qué? Porque Mani toma todos los elementos de Zaratustra, recuerden que habíamos hablado de él en reuniones pasadas, coge toda la teoría de Buda y coge todas las enseñanzas de Jesucristo. Recordemos que estamos hablando por allá del año 250, ya Jesucristo había muerto, resucitado y ya se había enviado el Espíritu Santo. Entonces mire pues la mezcla que hace este señor Mani y empieza a combinar todos los principios de Zaratustra, empieza a combinar todos los principios que habían sido dados por Buda y a eso le mezcla todas las enseñanzas que Jesucristo había dejado. Entonces, cuando se hace este proceso de combinación de criterios, entonces, hombre, aparentemente todo lo que este señor Mani decía, hombre, era muy bonito y muy bueno. Entonces empieza a ganar una cantidad de adeptos que generan un gran movimiento social, cultural y por supuesto teológico. Y adivinen dónde se empieza a cocer todo este proceso de esta olla de mezclas, esta olla con todos estos conceptos de Buda, de Zaratustra, de Jesucristo, donde se empieza a cocinar y donde empieza a ganar una tremenda potencia, una tremenda fuerza en todo el mundo. Sí, señor. Precisamente allí, en Roma. Y empieza a ser una tendencia, el maniqueísmo, una tendencia teológica que tiene muchísima fuerza y que era por demás seguida por la gente de la alta alcurnia romana. O sea, si usted era una persona poderosa económica y socialmente, usted tenía que ser maniqueísta. Tiene que buscar lo bueno, nada parecido a lo que ocurre hoy en día, ni nada, no, ninguno tampoco. La nueva era una cantidad de cosas ahí metidas, pues, que, bueno, en fin, no vamos a hacer comentarios al respecto. Resulta que en toda esta época surge por allá de los musulmanes una célula rebelde que eran conocidos como los uigures. Los uigures eran esa secta musulmana que empieza a ganar fuerza y empieza a seguir muy de cerquita esos principios del maniqueísmo. Estos uigures que venían de origen musulmán, que habían sido una disidencia, por así llamarlo, de los turcos,
mucha gente podría pensar, no, pues que los turcos y los musulmanes nada que ver, ¿sí? Tienen todo que ver. Se desplaza a vivir en las estepas, en las montañas, y empiezan a cultivar un maniqueísmo muy consolidado, muy fuerte, precisamente para poderse convertir en unos representantes dignos de esos maniqueístas fieles que hablábamos hace un momento para poder reencarnar. Entonces tengamos ese dato allí porque ahora más adelante lo vamos a necesitar. Resulta que este maniqueísmo, a pesar de los esfuerzos que hacían los uigures y de que en Roma está cogiendo una fuerza salvaje, no logra, no alcanza a ser la religión oficial de ningún país. No alcanza a ser la fuerza teológica de ninguno de estos imperios ni de ninguno de estos países. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ocurrir una serie de situaciones históricas, como por ejemplo, cuando el imperio persa es destruido y arrasado por el imperio musulmán. Y adivinen por quién más, por los turcos. Empiezan a surgir una serie de planteamientos frente a ese maniqueísmo que se estaba cocinando, estaba depurando de una manera muy especial. Entonces, empieza a ser sectorizado el maniqueísmo por un grupo que venía de las estepas, de las montañas de por arriba, que pretendían ser precisamente los maniqueístas fieles, y un grupo que rechazaba de plano esas ideas maniqueístas. ¿Y por qué lo rechazaba? Por una razón muy sencilla. Porque empiezan a establecer que Mani no era ningún profeta iluminado. Lo que era un falso profeta que estaba buscando intereses políticos. Nada parecido a lo de hoy en día. Entonces, ese maniqueísmo que empieza a desechar a su fundador, que era Mani, se va concentrando más en los principios de Buda y de Zaratustra. Incluso dentro de los planteamientos del Corán, no se hace referencia a Zaratustra y a Buda, pero sí son considerados profetas dentro de este proceso. Mientras que al pobre Mani, que era el que había fundado el maniqueísmo, lo sacan por un volado, estableciendo que Mani era un falso profeta. Insisto, por esos intereses que se habían ido generando de tipo político y social, donde era necesario mover ciertas fichas teológicas que permitieran precisamente la incursión de los musulmanes y de los turcos en la teología de ese momento actual. Entonces, hay un resurgimiento del maniqueísmo. Ya vamos a entrar en el tema de los demonios, los diablos y los dioses. Y es que el maniqueísmo empieza a resurgir con un planteamiento que a aquellos que creemos en Dios nos parece totalmente absurdo, pero que presenta una sustentación lógica y cognitiva que hace que nuevamente resurja. Me voy a tomar el atrevimiento de leer un párrafo de un diálogo entre Mani y un creyente, presentados por el autor libanés Amin Maalouf, un autor libanés relativamente reciente, creo que todavía está vivo, y donde Mani deja claro cuál fue esa idea que
generó ese resurgir del maniqueísmo. Me permito leer. Un día le preguntaron, ¿qué nombre lleva aquel del que eres mensajero? Yo le llamo el rey de los jardines de luz. ¿No es el Padre, el Todopoderoso, el infinitamente bueno, el creador de todas las cosas? A lo que Mani responde, ¿cómo podría ser a la vez bueno y todopoderoso? ¿Es acaso él quien ha creado la lepra y la guerra? ¿Es él quien deja morir a los niños y que maltraten a los inocentes? ¿Es él quien ha creado las tinieblas y su Señor ha prometido que este último existe? Si pudiera aniquilarle de un gesto, ¿por qué no lo haría? Si no quiere aniquilar las tinieblas, es que no es infinitamente bueno. Si quiere aniquilarlas, pero no lo consigue, es porque no es infinitamente poderoso. Perdón, vemos aquí una respuesta bastante lógica y acomodada de parte de Mani a ese planteamiento que aún hoy en día persiste, hoy en día persevera, y es: si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Ese es un tema dentro de la teología cristiana y bíblica que no vamos a abordar el día de hoy porque nos tomaría pues esta y varias reuniones, ¿sí? Pero es bueno que lo tengamos allí pendiente. Entonces, surge a raíz de este planteamiento de que Dios no es todopoderoso, pero sí es bueno, de que las tinieblas siempre han existido y siempre han cohabitado con la bondad. Y además de eso, empiezan a mezclarse y finalmente se desata todo este nudo. Ahora lo veremos bajo los dos principios del maniqueísmo y los tres tiempos que ese maniqueísmo involucra. Por ahora, creo que es importante establecer cuáles son esos principios adicionales de los que el maniqueísmo se está haciendo, se adhiriendo para poder sustentar que Dios no es todopoderoso. Y esos principios los vamos a encontrar precisamente en el budismo. Entonces, hay 4 puntos en los que el maniqueísmo y el budismo son muy similares, y es allí donde el maniqueísmo echa mano de esos principios budistas, y los vamos a ver en un momento. Pero el maniqueísmo no es budismo y el budismo no es maniqueísmo. Entonces, así como vamos a establecer los 4 puntos, vamos a establecer 6 puntos que son drásticamente diferentes entre el budismo y el maniqueísmo, o a la visconversa, entre el maniqueísmo y el budismo. Miremos cuáles son esas 4 semejanzas. La primera semejanza es que el maniqueísmo busca tener una explicación muy racional, muy cognitiva y muy taxativa de los principios que administra. El budismo de igual manera trata de dar explicación muy lógica a las cosas. A mi modo de manera muy personal, a mi modo de pensar, esto es tanto como humanizar a Dios. Y Dios no es humano, es divino. El segundo punto en el que se parecen es que tanto el maniqueísmo como el budismo establecen de una manera muy radical que las tinieblas o el mal están fundamentados en el deseo del hombre. ¿Deseo de qué? De cualquier cosa. En el deseo. En las ganas de.
Y vamos a ver cómo esto se concentra de una manera muy importante en la carnalidad. Tercer punto en el que el budismo y el maniqueísmo son muy similares es en que tanto el uno como el otro establecen que Dios no es el creador de todas las cosas. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque ese creador de las cosas no creó lo malo ya estaba. Entonces empieza a enredarse un poquito la madeja. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue primero, lo malo o lo bueno? No, resulta que es que según este planteamiento budista y maniqueísta, ambos coexistían desde el principio del todo. Y el cuarto elemento que tienen en común el maniqueísmo y el budismo es que en ambos se establece una jerarquía de conocimiento teológico, conocidos como los monjes y los laicos. O sea, aquí hay cuatro elementos de los cuales el maniqueísmo echó mano del budismo para poder mantener esa pseudohegemonía que estaba tratando de dar. Ahora veamos cuáles son esas seis diferencias, que son muy fuertes también, y que años más tarde costaría al maniqueísmo su existencia. La primera de esas diferencias es que el maniqueísmo es mucho más meticuloso, es mucho más cositero, si se me permite la expresión, que el budismo. Es decir, el maniqueísmo trata de explicar con un enfoque teológico de la bondad absolutamente todo. El budismo no hace eso. El budismo se limita a lo bueno, lo malo y punto. A lo que le puede encontrar una explicación racional y cognitiva se lo encuentra y se lo pone. Pero a lo que no tiene problema. Dios ya, dogma, por llamarlo de alguna manera. La segunda gran diferencia es que el maniqueísmo, cuando no encuentra una explicación racional, cuando no encuentra un sustento a un fenómeno determinado, entonces sencillamente el maniqueísta dice o establece que es la voluntad de Dios. Cuando no lo entiende, habla de la voluntad de Dios. La tercera diferencia es que el budismo es mucho más sutil, por llamarlo de alguna manera, mucho más sutil que el maniqueísmo. O sea, es mucho más fácil de entender por las personas y por la comunidad que el maniqueísmo. El maniqueísmo es mucho más meticuloso, mucho más incisivo en todos estos procesos. ¿Sí? Otra de las diferencias, la cuarta tal vez, es que el maniqueísmo es un poco más indiferente frente a la sensibilidad de los seres vivos. El budismo es absolutamente respetuoso de todo lo que tiene que ver con los seres vivos. En quinto lugar, creo que vamos en el quinto lugar de las diferencias entre el maniqueísmo y el budismo es que el budismo es profundamente positivista, es optimista frente al futuro. El budismo establece que si usted hace las cosas como debe ser, a la hora que debe ser, como debe proceder, entonces usted básicamente tiene garantizada su vida eterna y tiene garantizada la reencarnación en caso tal de que le esté faltando 5 para el peso. El maniqueísmo no. El maniqueísmo no es tan optimista. El maniqueísmo establece, y lo veremos más adelante, una gran batalla, donde, como les decía hace un momento, va a perder. Y la sexta gran diferencia que existe es que el maniqueísmo es absolutamente dualista, es dicotómico, es
ambivalente, tiene dos elementos que son básicamente el Dios de bondad, el Dios bueno y el Dios de las tinieblas, cosa que no está claramente establecido en el budismo. Entonces, al tener todas estas diferencias y al tener estas similitudes, empezamos a ver que ocurren unas divergencias desde el punto de vista teológico. Solo por mencionarlas como dato de cultura general voy a traer a colación 4, que se podrían establecer o se podrían llamar como un neomaniqueísmo, un pseudo maniqueísmo, un neomaniqueísmo. Y como les digo, son 4 corrientes, donde una de ellas ya lo habíamos visto y lo habíamos estudiado en el tiempo de las religiones, que es el mazdaquismo. Ese mazdaquismo viene como una interpretación privada que hace Mazdak de los planteamientos maniqueístas, y que Mazdak lo que hace es mezclar un componente social que lo que establece básicamente es que ser rico es una falta grave contra Dios. Y eso marca de una manera muy acentuada muchos de los principios del socialismo actual, donde ser rico no es bueno, donde la idea es ser pobre y mantenerse pobre porque el rico ya está condenado, ya el rico no tiene opción. El empresario, el que es amo, no tiene por qué serlo. Y eso es supremamente delicado en un momento histórico donde el mundo está empezando a transformar su sociedad fundamentado en todo lo que hay de por medio. Entonces vemos aquí en esta pseudo maniqueísta condición que el mazdaquismo refleja una combinación que es sumamente peligrosa y que hoy en día la vemos y la padecemos, perdón, y es la mezcla de la religión, la fe y la política. Grave, grave. Y miren que estamos montados por allá atrás. Resulta que todo este odio, porque no hay otra manera de describirlo, este odio que surge hacia los ricos o hacia la clase de la nobleza, tiznó y marcó de una manera muy contundente todas las corrientes políticas de los musulmanes. Vuelven y salen a escena los musulmanes y los turcos. Y este elemento va a ser absolutamente radical para los procesos de conquista de los turcos y de los musulmanes, aún hasta hace muy poco, donde cada vez que hay una conquista de un nuevo reino, se genera un saqueo de ese reino. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. En caso tal de que nos quedemos sin tiempo, les ruego el favor de que nos volvamos a conectar. Entonces, aquí hay pues esta pseudo religión del neomaniqueísmo que se conoce como el mazdaquismo. Hay otra, una segunda, que es el paulicianismo. Ese paulicianismo viene marcado por el reflejo de lo que fue Saulo de Tarso o Paulo de Tarso o Pablo, ese mismo Pablo del Nuevo Testamento, que dio fe de la vida, la obra y la existencia de Jesucristo sin haberlo conocido personalmente. Entonces se mezclan estas condiciones del maniqueísmo
de ese pseudo maniqueísmo, porque se impregnan de toda la posición que Pablo había estado manejando y se dan unas interpretaciones muy amañadas de las epístolas de Pablo a las iglesias, de tal manera que el mensaje que sale de allí es que los pobres siempre serán bienvenidos en el cielo y los ricos nunca heredarán el reino de los cielos. Entonces, fíjese en la delicadeza de uno manipular estos conceptos. Surge una tercera pseudo religión o pseudo maniqueísta, que son los bogomilistas o bogomilismo, que básicamente surge hacia el norte de los Balcanes en el siglo X. Y allí empiezan a ocurrir una serie de fenómenos bien interesantes. ¿Por qué? Porque esta religión del bogomilismo lo que hace es que establece que el Dios del Antiguo Testamento básicamente era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Y esto es fundamental porque años más tarde esto se va a reflejar en las creencias de muchos creyentes en Dios. Incluso hoy en día no es raro, no es extraño cuando alguien le dice a uno, no, es que yo creo en el Dios del Nuevo Testamento. Y otros le dicen a uno, no, es que yo no creo en el Dios malo, celoso, asesino del Antiguo Testamento. Resulta que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Dios no ha cambiado. Entonces, aquí se genera una tremenda confusión desde el punto de vista de la doctrina teológica. Les ruego el favor, si estiman prudente, se vuelvan a conectar en un momento, porque ya definitivamente nos quedamos sin tiempo.